Hola a quienes nos acompañan. Aquí trabajaremos el tema de introducción a funciones. Desarrollaremos la siguiente secuencia. En la primera parte, el profesor Luis Hernández, aprovechando la solución de un ítem que muestra una relación a través de una tabla, retoma las nociones básicas de una función, entre ellas variable independiente, variable interdependiente, preimagen, imagen, entre otras. Para la segunda parte, la profesora Maranela propondrá un segundo ítem, pero esta vez más cercano a la realidad, porque involucra un hueso del cuerpo, el húmero. Acompáñenos. Y en la tercera parte, el profesor Luis Hernández presentará otro ítem de un contexto matemático donde es necesario aplicar los múltiples conocimientos sobre las funciones. Sigamos fortaleciendo las habilidades matemáticas con este centro, pero antes te invitamos a escuchar a nuestro director Ángel Ruiz, que tiene para ustedes un mensaje inicial. Centros de Matemáticas es una colección de videos dinámicos que buscan apoyarle en su estudio de las matemáticas. Son elaborados por el equipo del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública. Le invitamos a aprovechar este y todos los centros y también a usar los materiales que ofrecemos en los recursos libres de matemáticas. Iniciaremos el estudio viendo el ítem 3 de la sección Conceptos del tema de funciones, cuyo contexto se denomina Completando una tabla, el cual dice así: considere la siguiente relación dada en forma tabular. Vemos la representación tabular, es decir, una tabla con valores. De acuerdo con el contexto completando una tabla, un posible valor de A para que la relación sea una función corresponde a 10, 0 o 7. Tomemos un minuto para comprender la situación y pensar cuál puede ser una estrategia de solución que nos pueda dar la respuesta correcta. Bueno, ahora iniciemos analizando lo que se plantea en el contexto y qué conceptos podríamos aplicar. En el ítem se nos pide un valor de A para que la relación f sea una función. Pero, ¿cuándo una relación entre dos conjuntos se considera una función? Repasemos algunos conceptos importantes. Veamos que en el ítem la relación entre las cantidades se representó mediante una tabla, lo que se denomina representación tabular. En la primera columna de la tabla aparecía una X y en la segunda columna una Y. ¿Pero qué significan estas letras? Se dice que una variable Y es una función de otra variable X cuando entre ellas existe una expresión matemática tal que a cada valor de X le corresponde un valor y solo uno. La variable X se llama variable independiente y Y variable dependiente, con Y igual f de X, donde f es el nombre de la función que depende de una variable llamada X. El profe Ricardo mostró la relación que había entre la variable cantidad de lados de un polígono regular y la variable medida del ángulo central. La cantidad de lados es la variable independiente y la medida del ángulo central es la variable dependiente, ya que la medida de los ángulos es igual al cociente entre 360 grados y el número de lados del polígono regular. Por ejemplo, la medida del ángulo central de un pentágono regular es 72 grados,
ya que como tiene 5 lados, entonces la medida del ángulo central sería el cociente de 360 grados entre 5. En un hexágono la cantidad de lados es 6, por lo que el ángulo central es 360 grados entre 6 igual a 60 grados. En este caso, si y representa la medida del ángulo central y x la cantidad de lados del polígono regular, el criterio de la función sería y igual 360 grados entre x o f de x igual 360 grados entre x. Aclaro que una función no es una expresión matemática o fórmula que relaciona a las variables, sino que son todos los pares ordenados x, y que satisfacen el criterio de la función. Esto nos lleva a la representación gráfica de una función. Esta se realiza en el plano cartesiano a partir de los pares ordenados x, y que pertenecen a la función. Por ejemplo, para construir la representación gráfica de una función f, que dijimos que era la medida de los ángulos centrales de un polígono regular a partir de la cantidad de lados, que en este caso es x, ubicamos cada par ordenado en el plano cartesiano, iniciando con 3,120, que es 3 lados, 120 grados. Luego 4,90, 4 lados, 90 grados. Así vamos hasta llegar hasta el decágono que tiene 10 lados y 36 grados de ángulo central. Ahora repasemos. Una función matemática, o simplemente función, es una relación o correspondencia que se establece entre dos conjuntos no vacíos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Al conjunto inicial o conjunto de partida también se le llama dominio y al conjunto final o conjunto de llegada codominio. Para ilustrar esta definición vamos a emplear el siguiente diagrama, donde el círculo A representará el conjunto de partida o dominio y el círculo P el conjunto de llegada o codominio. Como pueden ver, el conjunto A contiene las 5 vocales A, E, I, O, U y el conjunto B contiene los numerales del 1 al 9. Ahora vamos a relacionar elementos del conjunto A con los del conjunto B y ustedes me indicarán si la relación que se ilustra en el diagrama representa o no una función matemática. Veamos el primer caso. ¿Qué les parece? ¿Representa o no una función? Correcto, representa una función, ya que veamos que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B, es decir, todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un único elemento del conjunto de llegada. Veamos que no importa que hayan elementos del conjunto B sin relacionarse con alguno del conjunto A. En este caso, las vocales A, E, I, O, U se conocen como preimágenes y a los elementos del conjunto B, 1, 2, 4, 6 y 9, como imágenes, ya que están asociadas a una o más preimágenes. En el ítem que estábamos resolviendo, las imágenes serían 3, 7 y 10. Al conjunto de las imágenes se le conoce como rango o ámbito de la función. Este es un subconjunto del codominio. Por lo tanto, en el ejemplo de la medida del ángulo de los ángulos centrales, el dominio de la función sería el conjunto que contiene a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 lados. Y el conjunto de las imágenes o rangos serían los ángulos cuya medida son 120 grados, 90 grados, 72 grados, 60 grados, aproximadamente 51,43 grados, 45 grados, 40 grados y 36 grados. Ahora veamos el segundo ejemplo. ¿Qué les parece este? Correcto. En este caso la relación no representa una función, ya que uno de los elementos del conjunto A, la vocal E,
está relacionada con dos elementos del conjunto B, 3 y 5, y solo debería estar asociada a uno y solo un elemento del conjunto B. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Representa una función. ¿Cómo lo ven? Correcto. En este caso la relación tampoco representa una función, ya que no todos los elementos del conjunto A se relacionan con algún elemento del conjunto B. Veamos que la vocal A no se relaciona con algún elemento del conjunto B. Veamos el último ejemplo. ¿Qué les parece? Notemos que todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un único elemento del conjunto de llegada, por lo que sí es función. Podríamos confundirnos al ver que los elementos E y O están relacionados con la misma imagen, es decir, 6 tiene dos preimágenes, E y O. Aunque visualmente podríamos confundirnos, esta situación no contradice la definición, ya que las preimágenes E y O solo tienen una y solo una imagen. Luego de este repaso, volvamos al ítem y veamos cuál podría ser un posible valor de A para que la relación representada en la tabla sea una función. Pasemos de esta representación tabular a un diagrama como el que habíamos utilizado para los ejemplos. Veamos que si A fuera 10, la relación no sería función, ya que estaría relacionada a dos elementos del conjunto de salida, 7 y 10, por lo que no cumple con la definición de función. Ahora, si A fuera 0, la relación representada en la tabla sí es una función, ya que a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Veamos que esto no ocurriría si A fuera la tercera opción del ítem, que es 7, ya que 7 estaría relacionado a dos elementos del conjunto de salida, 3 y 7, por lo que no sería función. Así que la opción correcta es 0. Nos vamos al ítem, seleccionamos la opción 0, hacemos clic en el botón Ver respuesta y notemos que es correcta. Ahora, ¿cómo saber si una relación es función si lo único que conocemos es su representación gráfica? Pues es muy sencillo, basta con trazar líneas paralelas al eje Y estas solo deben cortar a un solo punto perteneciente a la gráfica. Veamos los siguientes ejemplos. Vamos a comprobar primero el ejemplo que habíamos visto acerca de la relación entre la cantidad de lados y la medida del ángulo central del polígono regular. Esta sí es función, ya que podemos ver que sin importar dónde tracemos la línea vertical, esta solo pasará por un único punto de la gráfica. Ahora veamos la relación que tiene como representación gráfica una circunferencia. Esta no representa una función, ya que las líneas rectas que trazamos cortan hasta en 2 puntos la gráfica. En este otro ejemplo podemos ver que tampoco la relación representada gráficamente es una función. En cambio, esta otra sí representa una función. Vamos a proceder de la siguiente manera. Primero vamos a leer el enunciado, identificar la pregunta por resolver y luego se brindará un espacio para reflexionar sobre el ítem. Comencemos con la lectura. El húmero. El húmero es un hueso del brazo que va desde el hombro hasta el codo. La altura, L, en centímetros, de una persona masculina adulta con un húmero de longitud X en centímetros está dada aproximadamente por la función lineal L igual a 2,89X
más 70,64. Según el modelo, el húmero, la longitud aproximada del húmero de un hombre cuya altura es de 1,67 metros corresponde a 32,34, 82,22, 278,48. Quiero mostrarles una imagen antes de continuar. Esto es solo para ilustrar. Eso que vemos ahí es el húmero. Y el modelo que nos dan en el ítem lo que nos indica es que, conociendo esa longitud, podemos decir cuánto mide un hombre adulto. A partir de este momento tienes 1 minuto para reflexionar sobre este enunciado y la pregunta que se debe responder. Piensa en algunas ideas para dar respuesta a este ítem. El tiempo está por terminar. Veamos si sus ideas coinciden con el proceso de solución que les vamos a mostrar. Pero primero vamos a explorar el modelo que nos ofrecen. La letra X representa la longitud del húmero y cuando se introduce este dato en el modelo, da como resultado la altura de una persona, en este caso un hombre adulto. Veamos los datos de la tabla. Si el húmero mide 39 centímetros, al introducirlo en el modelo, se obtiene que la persona mide 183,35 centímetros, o sea, más de 1,80 m de altura. Al variar la longitud del hueso, podemos observar cómo la altura de las personas varía. Introduzcamos 30 centímetros, 32 centímetros, 39 centímetros, 41 centímetros. Voy a usar los datos de la tabla para retomar algunas ideas. Los valores del húmero son una variable independiente y esos números también son llamados preimágenes. La altura de la persona será una variable dependiente debido a que requerimos de la medida del hueso para que a través del modelo podamos hallar la altura de la persona. Estos valores también son llamados imágenes. Entonces, estamos frente a una función real. De hecho, el enunciado dice una función y dice el tipo, es una función lineal. ¿Por qué es una función? Bueno, debido a que existe una correspondencia que asocia la longitud de cada húmero con la altura de una persona. Y esa relación, esa correspondencia es única. Retomemos la tabla. La columna de la derecha que contiene las X se llama conjunto de partida. Le vamos a poner el nombre A. También llamado dominio de la función, donde se ubican las preimágenes. Aquí se ubicarán todos los valores reales que puedan establecer alguna correspondencia según las condiciones dadas. Por ejemplo, menos 24 no estará en el dominio, debido a que no existe la longitud de un hueso que tenga un valor negativo. La columna de la izquierda es el conjunto de llegada, le vamos a poner B, llamado rango o ámbito de la función, donde se ubican las imágenes. El rango es un subconjunto del codominio. ¿Pero qué es el codominio? Bueno, son todos los valores que representan la altura de cada persona. Todos. Pero cuando solo se usan los que tienen correspondencia con este modelo, por ejemplo, esa pequeña parte de los datos son el rango, que también se llama ámbito.
Ahora que ya recordamos estas nociones básicas sobre funciones, continuemos con la solución del ítem. Retomemos la pregunta por responder. Según el modelo El Húmero, la longitud aproximada del húmero de un hombre cuya altura es de 1,67 corresponde a... Veamos nuestra tabla otra vez. Puede observar cómo ahora nos dan la altura y tenemos que hallar la longitud del húmero. En este caso, nos están dando la imagen, pero nos preguntan la preimagen. Emplearemos el siguiente procedimiento. Con el modelo, que es L igual a 2,89x más 70,64 y que se denomina también representación algebraica. Vamos a igualar la altura que nos da con el criterio de la función. Al hacer el manejo algebraico, obtenemos que x es aproximadamente 33,34. Es importante señalar que en este caso hemos hallado una preimagen. Tengo un reto para ustedes. ¿No les gustaría saber la medida del número de alguien que mida 1,93? Como un jugador de la NBA, tal vez Eric Gordon. Les dejo ahí ese pequeño reto. ¿Quiere prepararse para sus exámenes de matemáticas? Le ofrecemos Prácticas Matemáticas, un sitio web donde incluimos muchos ítems de práctica con soluciones completas y realimentaciones y sugerencias de estudio. Está organizado por temas centrales de las áreas matemáticas de la educación diversificada: geometría, relaciones y álgebra, y estadística y probabilidad. Este sitio, Prácticas Matemáticas, sirve de base para nuestros centros de matemáticas y está asociado con nuestros recursos libres de matemáticas. Estos materiales pueden ser usados también por docentes y otros protagonistas educativos. Así que arranquemos y leamos el ítem, cuyo contexto se denomina la gráfica de la función f. Y dice así: la figura que sigue es la representación gráfica de una función f de x. De acuerdo a la información del contexto, la gráfica de la función f, considere las siguientes proposiciones. La primera: menos 2 es imagen únicamente de menos 1 medio y 1 medio. La segunda: en el intervalo abierto de menos 1 a menos 1 medio abierto, la función f es creciente. Y la tercera: f de 1 es mayor a f de 1 medio. De ellas es verdadera solo la 1, solo la 2 o solo la 3. Analicemos cada una de las siguientes proposiciones a partir de la gráfica de la función f. Observemos que si bien es cierto, menos 2 es imagen de menos 1 medio y 1 medio, no son las únicas preimágenes asociadas a menos 2, sino que en total hay 4 preimágenes que tienen a menos 2 como imagen, por lo que la proposición 1 es falsa. Ahora analicemos la proposición 2, que dice: en el intervalo abierto de menos 1 a menos 1 medio abierto, la función f es creciente. Recordemos que para que este intervalo sea creciente, se debe cumplir que para todo elemento perteneciente al intervalo, conforme aumenta el valor de x en el intervalo, también aumenta el valor de y asociado, o sea, la imagen. Por ejemplo, a y b pertenecientes al intervalo. Si b es mayor que a, entonces la imagen de b debe ser mayor o igual que la imagen de a. Por lo que la proposición 2 es verdadera y esta sería la respuesta correcta. Aunque ya sabemos que la respuesta correcta al ítem es solo la 2, verifiquemos que la proposición 3 es falsa. Esta dice que f de 1 es mayor a f de 1 medio. Observemos que de 1 a 1 medio la función decrece, ya que aunque
1 es mayor a un medio, la imagen de 1 es menor o igual a la imagen de un medio. Ok, vamos al ítem, seleccionemos la opción solo la 2, hacemos clic en el botón ver respuesta y notemos que es correcta.